Ha finalizado la edición número 110 del Tour de France. Y una vez más tenemos que estar felices y contentos de todo lo que hemos vivido, de lo que hemos disfrutado, porque tenemos que estar agradecidos de ser contemporáneos de este duelo entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. Dos corredores fuera de clase, dos corredores especiales, dos corredores diferentes como ha habido pocas veces en la historia. Hemos tenido un Tour realmente brillante que vamos a recordar por muchísimos años. No me animo a decir que fue el mejor Tour de la historia, no puedo ir tan lejos. Primero porque no los he visto a todos. Segundo porque hay muchos que no hemos visto casi nadie, ¿no? Aquellos primeros, aquellos tours originarios en donde se recorrían etapas dantescas con distancias increíbles, en donde los corredores tenían que incluso andar hasta de noche. Estamos viviendo una época dorada, pero una época diferente. Estamos viviendo una época en la cual tenemos la posibilidad de ver la etapa en completo en la televisión, en las redes sociales. Y tenemos la posibilidad de tener un duelo histórico como es el que protagonizan, y por tercer año consecutivo, algo que no se había dado antes, Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. Es el tercer año consecutivo que ocupan los dos primeros escalones del podio. En 2022 fue Vingegaard-Pogačar. En 2021 había sido Pogačar-Vingegaard. Y en este 2023 vuelven a ser Vingegaard y Pogačar. Tercer lugar para Adam Yates. Gran trabajo del británico que había ido al UAE para ser gregario de lujo y terminó logrando su mejor actuación en el Tour de Francia. Incluso siendo líder durante algunos días, durante algunas etapas, líder de la competencia porque fue ganador de la primera etapa. Ya vamos a ir para lo que tiene que ver con la clasificación general, pero vamos a empezar este resumen en donde nos habíamos quedado, que era la prueba de contrarreloj individual, una prueba de contrarreloj individual que venía después del día de descanso, unos 22 kilómetros de crono, 22 y moneditas, con una cota de segunda categoría, tercera categoría, que parecía fácil en los dibujitos, en la guía técnica, en el mapa, en el gráfico que te dan para pegar, para tener por ahí, pero era realmente dura, tenía un par de kilómetros, 2 kilómetros justamente, al 9,5%, rampas realmente durísimas, en donde primero se dijo, van a cambiar de bicicleta, va a ser la estrategia, todo el mundo dijo, no va a haber cambio de bicicleta, no es la crono del Giro con ese puerto que tuvo la crono del Giro, no es la crono de la Planche de Belfields del 2020, aquella que revolcó y tiró patas arriba todo lo que era la general del Tour. No, era diferente. Sí, es cierto que era diferente, pero era dura. Era una cuesta empinada, una cuesta complicada y una cuesta en la cual la gran mayoría de los corredores decidió hacerla con bicicleta de ruta, hacerla con la bicicleta normal, bajarse de la cabra, sacarse los cuernitos de la bici de crono. Uno de los que se animó a hacerla con la bici de crono, claramente lo tenía todo estudiado, todo medido, todo chequeado, con 2, 3 y varias formas de comprobarlo, fue Jonas Vingegaard. El danés dijo, la hago completa, y fue ganador en un día realmente brillante para él. Hizo 32 minutos 36 segundos para quedarse con la crono, para sacarle 1 minuto 38 a Tadej Pogačar, que fue segundo, que quizás no se lo vio de la mejor manera, pero sin embargo hizo una muy buena crono. Si vamos a ver los registros, los tiempos, los promedios y demás, hizo una muy buena crono. Pogačar sí cambió de bicicleta, quizás perdió algunos segundos en el cambio de bicicleta, pero no iban a cambiar la historia porque perdió más de 1,5 minutos. Asimismo, Pogačar le sacó casi 1,5 minutos a Wout van Aert, el belga que fue tercero en la contrarreloj individual, a casi 3 minutos de Vingegaard, que sabemos la clase de corredor que es Wout van Aert. No nos vamos a poner a explicar, no vamos a empezar a contar el palmarés que tiene, lo que ha ganado y demás. Simplemente con su nombre y con su apellido alcanza. Bueno, a Wout van Aert, que estaba sentado en la silla caliente, Vingegaard les sacó casi 3 minutos. Pogačar le había sacado casi 1,5 minutos. Pogačar quizás no tuvo su mejor día en esa crono si lo comparamos con otras cronos, pero la realidad es que Vingegaard tuvo una crono brillante, un día en el que incluso él, después en declaraciones, dijo, pensé que mi potenciómetro estaba funcionando mal porque me estaba dando números que no entendía, números que no eran normales. Eso obviamente repercutió
inmediatamente en la clasificación general. A partir de ahí el UAE tuvo que salir a buscar la carrera, o tenía que salir a buscar la carrera. Lamentablemente la carrera se resolvió rápidamente. Al día siguiente teníamos una etapa muy importante, la llegada en Courchevel, el paso por el Col de la Loz, aquel puerto durísimo que hace unos años atrás obtuvo la victoria Miguel Ángel Superman López, la última victoria colombiana en el Tour de France. En este caso el triunfo fue austríaco, fue para Félix Gall, una de las revelaciones, la sorpresa si se quiere del Tour. Venía rindiendo muy bien, venía haciendo buenas competencias en la previa, pero esto era el Tour de Francia. No se sabía si el hombre de la G2R estaba para tanto, sobre todo pensando que la G2R iba apuntando a la general con un Ben O'Connor, el corredor australiano que había tenido hace unos años atrás un muy buen Tour, que había quedado cuarto, pero que lamentablemente el año pasado y este año dejó en claro que no es el hombre para estar peleando el top 5 o metiéndose al podio del Tour. Puede decir tranquilamente quizás pelear por un top 10, pero por lo que pasó el año pasado y lo que pasó este año me parece que no va a tener muchas más oportunidades de hacerlo, al menos dentro del equipo AG2R, que ha encontrado en Félix Gall quizás un nuevo valor, siempre y cuando la carrera sea hacia arriba. Un corredor que ya ha demostrado, y lo hemos visto en muchos videos, que no es lo suyo el descenso, pero que así todo puede acomodarse. Era un día para la fuga, ¿sí? Era un día en el cual los favoritos tenían que moverse, pero era un día para la fuga. Por primera vez en la historia, en estos años que lo vemos a Tadej Pogačar, pues lo hemos empezado a ver más o menos por 2019, se desfondó, ¿sí? A la hora de empezar a subir el Col de la Loz, agachó la cabeza, cortó el pedaleo y perdió contacto con el grupo de favoritos, algo que no es normal, algo que no había pasado, no teníamos antecedentes de una situación así en la carrera del joven esloveno de Tadej Pogačar. El Jumbo había marcado el ritmo durante toda la carrera, había metido gente en la fuga, porque obviamente había opciones de lanzar corredores por delante. También había puesto gente adelante el equipo UAE, los dos venían con la estrategia, los dos sabían que lo que había pasado en la crono había que ratificarlo en el Col de la Loz, había que marcar el Tour de Francia en el Col de la Loz, y el que lo hizo fue Vingegaard. Vingegaard, en esa etapa que ganó Félix Gall, terminó cuarto, empezó a juntar gente desde atrás y después terminó llegando al cuarto lugar. Una locura la cantidad de gente que hubo, una locura lo que pasó, porque se le vinieron encima en algún momento a Pello Bilbao, que venía haciendo y terminó haciendo realmente un muy gran Tour de Francia. Reaccionó mal, ¿sí? Ante el asedio de la gente, quizás obviamente fatigado, cansado por lo que venía pasando en la carrera, por el momento, ahí en pleno Col de la Loz, tiró un manotazo hacia algún aficionado, que obviamente eso después le repercutió en alguna sanción, en alguna multa. Después el problema lo tuvo Vingegaard, no con un aficionado, mucho más frío el danés, pero se encontró con un auto de la organización parado en el medio de la ruta. Una de las motos de France Television no pudo pasar ante la gente que había, la moto que lo llevaba a Thomas Voeckler, aquel líder del Tour de Francia de hace varios años atrás, técnico de la selección francesa cuando Julian Alaphilippe logró sus títulos mundiales, hoy trabajando para los medios. Se encontró con tanta gente, tanta pendiente, tanta inclinación, se le hizo complicado pasar en la moto, quedaron parados ahí, el vehículo rojo que venía detrás no pudo pasar, y obviamente cuando llegaron Kelderman con Vingegaard a rueda tenían un pasillito chiquitito, estrechito para pasar, la gente los ayudó, los empujó, los llevó, los acomodó un poquitito, pudieron seguir. Quizás eso le hizo perder tiempo, quizás la etapa 17 podría haber sido del bicampeón del Tour, no lo sabremos. Terminó en el cuarto lugar, muy buen trabajo de Simon Yates en esa etapa también para dar un par de saltitos en la clasificación general, y de Pello Bilbao, que completó el podio de la etapa y, como dijimos anteriormente, hizo un muy buen Tour de Francia, terminando ahí entre los primeros. Día malo, día horrible y día de despedida para Tadej Pogačar, que ese día quedó a más de 7 minutos y medio en la clasificación general. Sí, señor, más de 7 minutos y medio en la clasificación general. Vamos a pasar revista, vamos a seguir con la etapa número 18, día de fuga. Se sabía
que podían haber oportunidades, pero en definitiva terminó habiendo una gran sorpresa. Fueron 3 corredores de los que se metieron a la fuga original, después fueron 4, pese a que Jasper Philipsen no estaba muy de acuerdo con que Pascal Enghorn se fuera para la fuga. El joven del Lotto logró irse adelante, bajó de la fuga Víctor Campenaerts, lo llevó de nuevo, conectaron con el resto de los fugados, que no eran tantos, terminaron siendo 4 corredores. Estaba Abrahamsen y también Kasper Asgreen en ese grupo, y entre ellos 4, con un gran trabajo de Víctor Campenaerts, esa fuga y el triunfo en definitiva que le correspondió a Kasper Asgreen y al Soudal Quickstep, que venía en blanco hasta la etapa número 18 del Tour, algo a lo cual los equipos de Patrick Lefevere no estaban acostumbrados. A Patrick Lefevere a Víctor Campenaerts le tienen que agradecer el trabajo que hizo, porque realmente el relevo largo que dio cuando la fuga ya estaba en el último kilómetro y el pelotón venía pisándole los talones porque ya los tenían ahí a metros nada más. Ese tirón que dio el hombre que fue récordman mundial de la hora ya por 2019 terminó asegurándoles la posibilidad de disputarse entre ellos un sprint que tuvo a Kasper Asgreen como ganador. El danés logró su primera victoria en una gran vuelta y se quedó entonces con el festejo para el Soudal Quickstep, que hasta aquí, como dijimos, no había tenido la posibilidad de festejar. Philipsen terminó quedando 4, lo único que mostró una mala actitud ahí, saliendo a cerrar, no a cerrar el hueco, a llevar al pelotón hacia adelante, sino a encerrar prácticamente contra el borde de la ruta al hombre del Lotto, que intentaba sumarse a la fuga. Lo hizo una vez, y la segunda vez que ya se movió Pascal, ya directamente no hubo intenciones de Jasper Disaster para hacer que este joven del Lotto vuelva al pelotón, ¿no? Ya fue como que dijo, listo, ya está. Pero en eso también se fue la carrera, porque la fuga se terminó quedando con esa etapa. La número 19, parcial número 19, otra vez la fuga tuvo su chance, su gran oportunidad. Un día intenso como todos para meterse en el corte, pero en este caso fueron casi 100 kilómetros de batalla. Salía una gente, la conectaban, salía otra, la conectaban, había algunos que se miraban, volvían para atrás, iban, venían, bueno, hasta el sprint intermedio, más allá de que Philipsen tenía puntos de sobra para la camiseta verde, ¿no? Pero hasta el sprint intermedio hubo muchos corredores buscando de hacer diferencia, de ir, de venir. Bueno, el propio Pedersen se había metido en el corte, entonces uno de los que tenía que salir a buscar era Philipsen, y con él venían Van der Poel y venían todos los chicos del equipo Alpecin, que no querían que el danés del Lidl Trek se fuera para adelante. Pero bueno, se terminaron yendo, se terminaron juntando con un segundo grupo en donde estuvieron Van der Poel, en donde estuvo también Philipsen, pero de ese grupo aparecieron Ben O'Connor, Kasper Asgreen una vez más y Matej Moric, el esloveno. 3 corredores que lograron distanciarse, se fueron del grupo, pese a que el grupo de atrás siguió cortándose, siguió habiendo movimiento, ataque, contraataque, pero estos 3 corredores, O'Connor, Asgreen por segundo día consecutivo y Moric, lograron abrir un hueco y terminaron llegando a meta definiendo Moric y Asgreen por milímetros. O'Connor se la jugó a un sprint largo, sabiendo que sus cualidades no son las mismas que las de los otros 2 corredores. Moric y Asgreen fueron al fotofinish, y por tirar la bicicleta un poco mejor, o por anticipar la tirada de la bicicleta, el esloveno Matej Moric se llevó el triunfo para el Bahrein Victorious. Tercera victoria del Bahrein, tercera victoria de etapa para Moric en la historia del Tour, y una etapa histórica porque se recorrió a 49 km por hora de promedio, uno de los promedios más altos de la historia, una de las 5 etapas más veloces de la historia del Tour de Francia, la que hemos tenido. Por eso también, por todos estos datos, es que hemos tenido un Tour histórico y que tenemos que estar contentos de lo que hemos disfrutado. Etapa número 20, hace muy poquito, terminando ahí en Le Marstein, casi al límite con Suiza. Victoria número 11 para Tadej Pogačar en la historia del Tour de Francia. Sí, señor, Tadej Pogačar se resarció, por decirlo de alguna manera, se redimió, volvió a sonreír, volvió a ser él.
Lo demostró con el grito que pegó cuando cruzó por meta, un desahogo gigantesco por todo lo que había pasado y seguramente por todo lo que se habló por todos lados durante estos días. Otra vez hubo fuga, una fuga grande, una fuga larga, una fuga que tenía un objetivo, definir la montaña. Allí estuvieron Giulio Ciccone, el hombre de las pepas rojas, y Felix Gall, la revelación del Tour, que también estuvo metido en la conversación por la montaña. Los puntos se los llevó Ciccone, y cuando coronó el último puerto en el que él sumó, y con eso ya se aseguró la camiseta de las pepas rojas, festejó, levantó los brazos, gritó y habló por la radio también con el resto de sus compañeros, con su equipo, festejando y agradeciendo. Italia no ganaba el título de la montaña del Tour de Francia desde el año 1992. 31 años para uno de los países emblemas, para uno de los países grandes, históricos del ciclismo mundial. Hoy está muy de moda hablar de Eslovenia, que hace un par de años no tenía victorias en el Tour. En 2017 Roglic logró la primera y hoy ya tiene 17 triunfos. Han pasado muy poquitos años. Colombia, por caso, desde los años 80 a la fecha tiene 22 victorias. Eslovenia lo va a alcanzar en breve. Si la progresión sigue así, obviamente nosotros estamos de este lado del mundo. Quisiéramos que Colombia vuelva a brillar como en su momento y que se den más victorias, ¿no? Que se renueve el antecedente, que como dije, la última fue la de Miguel Ángel López en el Col de la Loz. En algún momento de la carrera, en la fuga original, en donde estaba Pinot, en donde estaba Barguil, en donde estaba Ciccone, en donde estaba Gall, en donde había unos cuantos nombres importantes, estaba Esquelmós también, porque obviamente el líder Trek iba por la camiseta de Lunares, iba por la camiseta de la montaña, iba por el podio en París. Estuvo Jonas Vingegaard, hasta que llegado el momento, con el UAE tirando a fondo atrás, trayendo a todo el pelotón, algunos de los corredores que venían en la fuga, principalmente Barren Barguil, el hombre del Arkea, se dio vuelta y le dijo: si no te soltás, no nos van a dejar ir. Y Vingegaard entendió a su colega, aceptó, cortó el pedaleo y esperó al pelotón. Y a partir de ahí la fuga se fue, abrió diferencia. Después que Ciccone coronó los puertos, se aseguró la montaña y festejó su obtención, su título, hubo movimientos, y el que se fue en solitario fue Thibaut Pinot. En su último Tour de France, la organización, si se quiere, le había organizado una despedida a lo grande, pasando por los Vosgos, pasando por su casa, pasando por su terreno, pasando por el lugar en donde Thibaut Pinot vive y entrena, y lo conoce un montón de gente. Por eso la fiesta que se vivió en esa etapa número 20, sobre todo cuando Thibaut Pinot iba escapado, que faltaba muchísimo todavía en la ruta, pero parecía que podía ser uno de los corredores a ganar la etapa, algo que no pasó cuando la fuga empezó a cansarse, empezó a sentir el esfuerzo, y cuando los favoritos salieron a moverse, porque obviamente el UAE venía trabajando desde el principio de etapa, porque Pogačar quería ganar la carrera del día de 20, obviamente que ahí las chances de la fuga se acabaron. En esa fuga incluso se metió Rigoberto Urán, estuvo activo, trató de moverse, de mostrarse, de ir por algo más el colombiano Believ, pero lamentablemente no le salió. Se movió Pogačar, cerró Vingegaard, se fueron para adelante, fueron juntando a la gente que iba en la fuga, se lo llevaron a Felix Gall. De atrás salió Yates, salió, si no recuerdo mal, salió Simon. Adam lo fue a buscar después, cuando su hermano, cuando el hombre de Jayco hizo diferencia. Se fueron los dos hermanos, cada uno defendiendo lo suyo, pero hermanos. Hay un parentesco diferente, gemelos. Se fueron los dos y llegaron, a poco del final, llegaron al grupo de Gall, de Vingegaard y de Pogačar. Obviamente Vingegaard no tenía muchas ganas de que lleguen los gemelos, porque iba a tener mayoría Pogačar, pero tampoco le dio demasiados relevos a Felix Gall. Felix Gall es como que tampoco estaba del todo convencido de hacer todo el trabajo sucio y después perder. Felix Gall se venía asegurando su lugar en el top 10 de la clasificación general, que no es poca cosa en un Tour de Francia. Llegamos al sprint, llegamos ahí a la definición, lo hizo largo. Jonas Vingegaard sabía que Pogačar tenía motor para pasarlo, porque tiene más explosión para esas definiciones, para el sprint, y así fue como el esloveno logró su 11ª victoria, su 11ª victoria
en un Tour de Francia, le dio el triunfo número 17 a Eslovenia. El segundo lugar fue para Felix Gall, lo pasó ahí en los últimos metros a Jonas Vingegaard. Y dos que salvaron el día en la etapa número 20 fueron Carlos Rodríguez, el español, y Sepp Kuss, ¿sí? Se fueron al piso en una bajada. También se fue al piso David Gaudu, pero menos golpeado, o por lo menos con menos sangre, ¿sí? Tanto el español como el norteamericano se golpearon acá arriba, la ceja, el arco superciliar, como dicen los relatores de boxeo cuando viene el cross para ese lado. Bueno, se lastimaron en la parte de arriba de la ceja. Venían muy ensangrentados los dos, en una zona que obviamente molesta para la visión, te quita visión periférica, preocupa al que lo está viendo por televisión, porque vos ves que el corredor viene chorreando sangre, que prácticamente no se le ve el ojo, entonces obviamente todo eso llama la atención y preocupa. Por suerte los dos pudieron salvar el día. Sepp Kuss perdió algunos minutos, cedió algún puesto en la clasificación general, pero bueno, termina siendo igual un gran tour el hombre del Jumbo. Cerramos esta etapa y nos metemos en la número 21, el final en los Champs-Élysées, el sprint más famoso del mundo, el final de la fiesta, con el paseo triunfal, con los brindis, con las fotos, con los abrazos, con los saludos, con muchas cosas para festejar, no solo de los corredores, ¿no? Porque así como los corredores es como que tienen un acuerdo tácito de que ese día no hay ataques, no se pelea la general, no se marcan diferencias, y es algo que ya no está escrito, pero es como que ya está en el reglamento que los corredores tienen en su cabeza. Se está viendo cada vez más que para la organización es el momento de celebrar, de disfrutar, de relajarse, de brindarse homenajes adentro de la carrera misma. Pensemos en toda la maquinaria que hay que mover para hacer un Tour de Francia, toda la gente que hay detrás, todos los anónimos, porque a ver, conocemos los nombres de los corredores que están en pantalla, conocemos a Christian Prudhomme, que es el director del Tour, pero no conocemos a mucho más, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que pasan. Bueno, hoy por hoy, la etapa final, la etapa número 21 del Tour es como una fiesta, ¿sí? Hay muchos que aparecen con sus hijos, hay muchos que van con sus amigos, hay muchos que están para homenajearse, auto-homenajearse, para relajarse, para distenderse. Bueno, todos esos anónimos empiezan a cobrar un poquito más de vida en este final, que cuando llega a París empieza a dar vueltas en ese circuito parisino, ahí en el Champs-Élysées, que va hasta el Arco del Triunfo, hasta la Plaza de la Concordia, 8 vueltas ahí, a todo lo que da, a lo que quede en las piernas, porque bueno, después de 21 días de carrera no queda demasiado. Bueno, para cerrarlo un poquitito, por 8º año consecutivo hay ganador diferente. Todas las apuestas estaban con Jasper Philipsen, Jasper Disaster Philipsen, el ganador de la verde, el ganador de 4 etapas, el ganador de la regularidad de los puntos. No pudo festejar en Champs-Élysées como ya lo hizo en alguna temporada anterior. Se sumó a la lista de ganadores Jordi Meus, belga del equipo Bora, que en la tirada de la bici, en la aceleración final ahí sobre esos adoquines parisinos, se llevó su 9ª victoria profesional y su triunfo más grande como ciclista profesional, incluso anotándose en la historia del Tour de France. Jonas Vingegaard terminó festejando obviamente la obtención de su segundo Tour de Francia consecutivo, 3 participaciones, 3 podios, 27 días vestido de amarillo, ¿sí? Casi el 50% de su carrera, porque ha disputado 3 tours, lleva 63 días de carrera en el Tour y lleva 27 días vestido de amarillo. Tadej Pogačar fue segundo y el mejor joven por 4º año consecutivo, realmente una marca impresionante que van a pasar muchos años hasta que alguien logre superarla. Adam Yates en su mejor gran vuelta fue 4º, ¿sí? Podio en el Tour, algo que no pasa todos los días. Su hermano Simon fue 4º, quedó inmediatamente detrás. Carlos Rodríguez completa el top 5, este joven español que tiene un talento enorme y muchísimo futuro por delante. Pello Bilbao, Jay Hindley, Felix Gall, como dije, la sorpresa, la revelación, metidos ahí, David Gaudu y John Martin completando el top 10, ¿sí? 9º y 10º, David Gaudu y John Martin, los 2 mejores franceses. Puesto 11 para Thibaut Pinot, puesto 12 para Sepp Kuss, que también está bueno nombrarlos. 7 minutos 29 de diferencia entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. ¿Y saben qué?
es una de las 10 mayores diferencias entre el primero y el segundo del Tour de France en los últimos 50 años. Una de las mayores diferencias de los últimos 50 años en este Tour de Francia. Otro motivo por el cual es histórico. El Jumbo fue el mejor equipo, una vez más, quedándose con esa marca porque, bueno, han hecho un trabajo brillante durante todo el Tour. Pero el Tour no se acaba, el Tour sigue, el Tour cambia, ¿sí? Pasamos la hoja, el de varones quedó atrás, pero ya está en marcha el Tour de mujeres, ese Tour femenino que este año tiene para recorrer 961 kilómetros, casi 15.000 metros de desnivel acumulado, unos 26 puertos categorizados en donde se destacan el Col d'Aspan de primera categoría y el mítico Col du Tourmalet, ¿sí? El camino del mal retorno. Eso es lo que significa Tourmalet y que obviamente no hace alusión a la subida, hace alusión a la bajada, porque ahí está el retorno. El Col du Tourmalet, pues, puerto de categoría especial con 17 kilómetros de ascenso al 7,5%. Eso es lo que van a tener que ascender las chicas para definir un Tour de France que, si bien termina con una contrarreloj individual en Pau, se va a definir lógicamente en la montaña. Empezó, dijimos, en Clermont-Ferrand y Lotte Kopecky, la campeona belga, sorprendió, atacó en la única cota categorizada del día, se vistió de líder de la montaña, de los puntos y de la general, porque logró 40 segundos de ventaja, se llevó la etapa, festejó a lo grande y tiene todavía mucho para recorrer y mucho para defenderse, ¿no? Hay un Tour femenino que tiene dos favoritas, Demi Vollering, Annemiek van Vleuten, que viene de ganar la temporada pasada el Tour, que viene de ganar Giro, Tour, Vuelta el año pasado, Vuelta y Giro Done este año. Va en busca de su sexta gran vuelta de forma consecutiva y quiere hacer un poco más de historia la campeona mundial en su temporada de despedida, porque en diciembre se retira Annemiek van Vleuten. La única latinoamericana, y ojalá sean muchas más, pero este año la única latinoamericana es Paula Patiño, que en el primer día lamentablemente tuvo un problema en su bicicleta, una caída, un accidente ahí delante, tuvo que cambiar máquina cuando la carrera venía lanzadísima, cuando faltaban pocos kilómetros. Se le quedaron algunos minutos en el camino, pero sabemos que Paula tiene mucho para trabajar, va a estar ahí pendiente de Annemiek van Vleuten porque así la vimos en toda la primera etapa. Y como les dije, el Tour sigue. Tenemos que ser agradecidos y tenemos que estar contentos de la época en la que estamos viviendo, de lo que estamos disfrutando con este Tour. Y hay mucho más para ver. Nos vemos en unos días con mucho más de esto.